Ahora voy a hablar de una parte muy importante: cómo se usan los ansiolíticos en la práctica clínica y cuáles son sus riesgos. Porque no basta con saber qué son, hay que saber usarlos bien. Vamos a arrancar con las indicaciones. Los ansiolíticos tienen múltiples usos clínicos, y los voy a ir explicando uno por uno en las siguientes diapositivas. La indicación más conocida son los trastornos de ansiedad. Hablamos de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobias específicas, trastorno de estrés postraumático. En todos estos casos, los ansiolíticos, especialmente las benzodiazepinas, ayudan a reducir esa activación exagerada del sistema nervioso. Ojo, no curan el trastorno, pero controlan los síntomas mientras se trabaja en el tratamiento de fondo. Por eso siempre se deben combinar con psicoterapia. Otro uso muy frecuente es el insomnio, especialmente cuando está relacionado con ansiedad. Estos medicamentos reducen el tiempo que tarda el paciente en dormirse y mejoran la calidad del sueño a corto plazo. Pero aquí hay una advertencia importante: no son la solución a largo plazo. El cuerpo se acostumbra rápido, y si se usan por semanas o meses, el insomnio puede volver peor que antes cuando se suspenden. Eso lo vamos a ver más adelante. Una de las aplicaciones más importantes es en las crisis agudas. ¿Qué tipo de crisis? Un ataque de pánico intenso, una crisis convulsiva, especialmente el diazepam 4 en status epilepticus, o el síndrome de abstinencia alcohólica. En estas situaciones, los ansiolíticos son medicamentos de primera línea porque actúan en minutos. La velocidad de acción es su gran ventaja en urgencias. También se usan para tratar espasmos musculares. El diazepam, por ejemplo, tiene efecto relajante muscular central, lo que lo hace útil en espasmos asociados a lesiones, contracturas o enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. No es el tratamiento de primera elección para el dolor musculoesquelético común, pero en casos específicos tiene su lugar. Por último, en indicaciones, se usan antes de procedimientos médicos y odontológicos. Se llama premedicación ansiolítica. El objetivo es reducir la ansiedad anticipatoria del paciente, facilitar la cooperación durante el procedimiento, y en algunos casos producir amnesia anterógrada, es decir, que el paciente no recuerde el procedimiento. El midazolam es el más usado en este contexto por su rápido inicio y corta duración. Bien, ahora viene la otra cara de la moneda: los efectos adversos. Y hay varios que debemos conocer bien. Los principales son somnolencia, mareo, amnesia, disminución cognitiva y debilidad muscular. Los veremos uno a uno. La somnolencia es el efecto adverso más común y el que más quejas genera. El paciente siente que está apagado, lento, que no puede rendir igual en el trabajo o en el estudio. Esto ocurre porque estos medicamentos potencian el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Así que básicamente están frenando la actividad cerebral. Por eso está totalmente contraindicado manejar o usar maquinaria peligrosa mientras se toman. El mareo es otro efecto frecuente, relacionado con la acción del medicamento sobre el cerebelo y el sistema vestibular. Esto es especialmente peligroso en adultos mayores porque aumenta el riesgo de caídas. Una caída en un anciano puede significar una fractura de cadera, que tiene una mortalidad significativa. Por eso en geriatría se recomienda evitar las benzodiazepinas o usarlas con dosis mínimas y mucha precaución. La amnesia anterógrada es quizás el efecto más llamativo. El paciente toma el medicamento y después no recuerda lo que pasó durante su efecto. Esto puede ser útil clínicamente, como en procedimientos, pero fuera de ese contexto es problemático. El paciente puede tener conversaciones, tomar decisiones, incluso conducir, y no recordar nada. Por eso estos medicamentos han sido usados lamentablemente como drogas de sometimiento. Es un tema de seguridad pública también. La debilidad muscular o hipotonía muscular es otro efecto importante. El paciente siente que le pesan las extremidades, que no tiene fuerza. Combinado con el mareo, esto hace que el riesgo de caídas sea aún mayor. En pacientes con miastenia gravis, este efecto está directamente contraindicado porque puede empeorar dramáticamente su condición. Ahora las contraindicaciones. Estos son los pacientes en los que definitivamente hay que pensarlo 2 veces antes de prescribir un ansiolítico. La insuficiencia respiratoria es una contraindicación absoluta. ¿Por qué? Porque los ansiolíticos deprimen el centro respiratorio en el tronco encefálico. En un paciente sano eso no genera problema grave, pero en alguien que ya tiene dificultad para respirar, como un paciente con EPOC severo o insuficiencia respiratoria, ese efecto puede ser letal. Es como quitarle el poco empuje que le queda a su respiración. En la misma línea, la apnea del sueño es otra contraindicación importante.
En estos pacientes, la respiración ya se interrumpe durante el sueño. Si se agrega un ansiolítico, esas pausas respiratorias se vuelven más largas y más profundas. Paradójicamente, muchos pacientes con apnea también tienen insomnio, y es tentador darles un ansiolítico, pero ese es exactamente el error que no debemos cometer. La enfermedad hepática severa también es una contraindicación mayor. La mayoría de las benzodiazepinas se metabolizan en el hígado. Si el hígado no funciona bien, el medicamento se acumula en el cuerpo, su efecto dura mucho más de lo esperado, y el riesgo de sedación excesiva o de encefalopatía hepática se dispara. En estos casos, si realmente es necesario usar un ansiolítico, se prefieren los de vida media corta que no requieren metabolismo hepático extenso, como el lorazepam o el oxazepam. Pasamos ahora a las interacciones medicamentosas. Este es un tema que en urgencias puede salvar vidas. Las principales interacciones son con alcohol, opioides, otros sedantes y fármacos de metabolismo hepático. La combinación de ansiolíticos con alcohol es extremadamente peligrosa. Ambos deprimen el sistema nervioso central, y sus efectos no solo se suman sino que se potencian mutuamente. Una dosis de diazepam que sola sería segura, combinada con alcohol, puede causar pérdida de conciencia, depresión respiratoria grave o incluso muerte. Este es uno de los principales mecanismos de sobredosis accidental, y lamentablemente también de uso intencional. La combinación con opioides es aún más peligrosa. La FDA de Estados Unidos emitió una alerta negra, que es la más grave que existe, advirtiendo sobre esta combinación. Juntos causan una depresión respiratoria severa que puede ser fatal. Sin embargo, en la práctica clínica se usan juntos con frecuencia, por ejemplo en anestesia, pero siempre con monitorización estricta y reversores disponibles. Fuera de ese contexto controlado, es una combinación que debemos evitar. Con otros sedantes como antihistamínicos, algunos antidepresivos o antipsicóticos, también hay potenciación del efecto sedante. El paciente puede llegar a un nivel de sedación que no esperaba con ninguno de los dos medicamentos por separado. Es importante preguntar siempre qué otros medicamentos está tomando el paciente antes de prescribir. Algunos medicamentos afectan las enzimas hepáticas que metabolizan los ansiolíticos. Por ejemplo, la cimetidina o el fluconazol inhiben esas enzimas, haciendo que el ansiolítico dure más en el cuerpo y su efecto sea más intenso. Por el contrario, medicamentos como la rifampicina aceleran ese metabolismo, reduciendo el efecto. Hay que revisar siempre las interacciones antes de prescribir. Llegamos a uno de los temas más importantes de toda la presentación: tolerancia y dependencia. Este es el gran problema de las benzodiazepinas a largo plazo. La tolerancia significa que con el tiempo el cuerpo se adapta al medicamento y necesita dosis cada vez más altas para lograr el mismo efecto ansiolítico. Esto ocurre porque los receptores GABA se desensibilizan con la exposición prolongada, básicamente el cerebro aprende a ignorar el medicamento. Y cuando eso pasa, el paciente empieza a aumentar la dosis por su cuenta sin decirle nada al médico, y ahí es exactamente donde nace el problema. Ese aumento progresivo de dosis lleva a la dependencia, que puede ser de dos tipos. La dependencia física significa que el cuerpo ya necesita el medicamento para funcionar con normalidad. Si no lo toma, aparecen síntomas físicos. La dependencia psicológica significa que el paciente siente que es incapaz de manejar su ansiedad sin él. Ambas son reales, ambas son difíciles de tratar, y ambas se pueden prevenir usando estos medicamentos por el menor tiempo posible, idealmente no más de 2 a 4 semanas. Y cuando el paciente dependiente deja el medicamento de golpe, aparece el síndrome de abstinencia. El primer síntoma de abstinencia es ansiedad intensa, y ojo, más fuerte que la ansiedad original por la que se recetó el medicamento. El cuerpo, acostumbrado al freno del ansiolítico, queda en un estado de hiperactivación cuando lo retiras. El insomnio también regresa, y con fuerza. El sueño que el medicamento artificialmente facilitaba ahora desaparece. El paciente puede pasar noches enteras sin poder dormir, lo que agrava aún más la ansiedad y el malestar general. La irritabilidad es otro síntoma muy frecuente. El sistema nervioso está desregulado, hipersensible. El paciente reacciona de forma exagerada a cualquier estímulo, se frustra fácilmente, y puede tener cambios de humor bruscos que afectan sus relaciones personales y su trabajo. Los temblores aparecen porque el sistema nervioso, sin el efecto inhibidor del ansiolítico, queda sobreexcitado. Son temblores finos, especialmente en las manos, y son una señal clara de que la abstinencia está en curso. Si aparecen, hay que actuar con cuidado y no ignorarlos. Y el síntoma más grave, las convulsiones. Sí, convulsiones por dejar un ansiolítico.
Ocurren porque el cerebro pasa de un estado muy inhibido a uno de hiperexcitabilidad extrema de forma brusca. Por eso la suspensión siempre debe ser gradual, reduciendo la dosis lentamente, a veces durante semanas o meses. Nunca de golpe. Ahora hablemos de sobredosis, que es una emergencia médica. En una sobredosis de benzodiazepinas, el sistema nervioso central se deprime de forma excesiva. El paciente presenta somnolencia profunda que puede progresar a estupor o coma, confusión, habla arrastrada, y el signo más peligroso, depresión respiratoria. La respiración se vuelve lenta y superficial hasta el punto en que puede ser insuficiente para mantener la oxigenación. Aquí entra en juego el antídoto, el flumazenil. El flumazenil es un antagonista competitivo de los receptores benzodiazepínicos. Bloquea esos receptores y revierte rápidamente el efecto sedante. La única vía recomendada en urgencias es la intravenosa, porque necesitamos que actúe en segundos. No sirve oral en una emergencia. Es el equivalente de la naloxona para los opioides, pero aplicado a benzodiazepinas. La dosis inicial en adultos es de 0.2 miligramos IV administrados en 15 segundos. Si el paciente no responde, se repite 0.2 miligramos cada minuto. La dosis máxima habitual es 1 miligramo, aunque algunos protocolos permiten llegar hasta 3 miligramos si no hay respuesta. La respuesta suele ser rápida y dramática. El paciente que estaba inconsciente puede despertar en segundos. En niños la dosis es de 0.01 miligramos por kilogramo de peso IV, con un máximo de 0.2 miligramos por dosis. Se puede repetir cada minuto hasta una dosis máxima total de 1 miligramo o 0.05 miligramos por kilogramo. La lógica es la misma que en adultos, pero siempre ajustando al peso del paciente. Y aquí los puntos clave que no podemos olvidar. Primero, el efecto del flumazenil es corto, dura entre 30 y 60 minutos, mientras que el de las benzodiazepinas puede durar horas. Entonces el paciente puede volver a sedarse después de que el flumazenil se agote, a esto se le llama resedación, y necesita vigilancia estricta. Segundo, no usar en pacientes con dependencia crónica a benzodiazepinas porque puede desencadenar un síndrome de abstinencia agudo con convulsiones. Tercero, tampoco en intoxicaciones mixtas con antidepresivos tricíclicos porque puede precipitar arritmias o convulsiones. Hablemos ahora de poblaciones especiales porque el manejo cambia significativamente según el paciente. En niños, el uso es muy limitado y se reserva para situaciones específicas como convulsiones febriles o procedimientos. En adultos mayores, el riesgo es mayor porque metabolizan más lento los medicamentos, son más sensibles a los efectos sobre el sistema nervioso, y el riesgo de caídas y confusión es alto. De hecho, las benzodiazepinas están en la lista de Beers, que es la lista de medicamentos potencialmente inapropiados en ancianos. Y en embarazo, especialmente en el primer trimestre, pueden causar malformaciones, y cerca del parto pueden producir el síndrome del bebé floppy. El recién nacido nace hipotónico, con dificultad respiratoria y síntomas de abstinencia. Resaltaremos el uso de ansiolíticos racionalmente. 5 principios que todo profesional de salud debe aplicar. Primero, indicación adecuada, no recetar ansiolíticos por presión del paciente o como solución fácil. Segundo, dosis mínima efectiva, la menor dosis que logre el efecto terapéutico. Tercero, tiempo corto, máximo 2 a 4 semanas en la mayoría de los casos. Cuarto, supervisión médica, con seguimiento regular del paciente. Y quinto, siempre considerar alternativas no farmacológicas como terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación, mindfulness. Estas alternativas no tienen los riesgos de los ansiolíticos y tienen efectos más duraderos. En conclusión, los ansiolíticos son herramientas poderosas y valiosas en medicina. Bien usados, transforman la vida de un paciente con ansiedad severa. Pero mal usados generan dependencia, accidentes, interacciones peligrosas y complicaciones graves. Como futuros profesionales de salud, la responsabilidad de usarlos bien es de ustedes. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.